Yo estaba a un mes de cumplir 11 años y que una persona como él simplemente viniera y me quitara esa calma, esa niñez, esa forma de ver la vida sin miedo, me generó mucho problema. Pues era una figura importante en la familia. Nosotros nunca miramos nada extraño hasta que pues un día empezó como una especie de juego. Yo me quedé congelado. Yo esperaba que él me mirara y me dijera que a lo mejor que está cometiendo un error. Yo no entendía por qué esta persona, si tanto nos enseñó a defendernos, porque era una persona ahora la que nos hacía daño. Yo pensaba, si alguien ve, me van a echar la culpa a mí, pero yo sí pedía a Dios que me ayudara. ¿Por qué le hace esto a un niño? No entendía qué mal pude haber hecho yo para que yo pagara esto. Le tomé miedo a ciertas cosas, como incluso el transporte, tocar un botón, el sonido, la piel se hizo más sensible. Yo ya no quería abrazos y no podía hablarlo. Yo seguía conviviendo con él. Nunca pensé en decirlo por miedo, porque una familia se iba a destruir. Hasta después entendí que también te une a los que realmente debes de estar. Y le dije, es que tú no sabes lo que él me hizo. Ella me dijo, ¿quién te hizo qué? Y le dije, tu hermano. Yo me sentía muy mal, pero yo no podía entender cómo mal se puede sentir una mamá al escuchar que su hijo sufrió de abuso por su propio hermano. Un papá nunca quiere que pase eso. Espera que si un día pasa, su hijo le diga, pero es muy complicado. Esto nunca se va a ir y es algo con lo que vas a vivir siempre, pero tu alrededor importa bastante y tienes que hacerlo por ti y por las personas que quieres. Que esta valentía que has tenido, no solamente de buscarme y hacerlo público, sirva para salvar la vida de muchas otras personas. Casa Dr. Fu presenta Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Mi invitado de hoy es un joven que ha decidido alzar la voz, algo que cayó por mucho tiempo, y el día de hoy viene a hablar de esto no solamente como una forma de sanar, sino de ayudar a otros jóvenes, hombres, mujeres, que quizás hayan vivido lo mismo o que lo estén viviendo para buscar ayuda. Y le agradezco muchísimo porque sé que esta conversación no va a ser fácil. Armando Hernández, gracias. Gracias por confiar en mí, por escribirme y decidir contar tu historia aquí en este espacio, porque el silencio no solo protege al agresor. Alzar la voz puede incluso salvar vidas. Y yo te agradezco mucho que estés aquí, Armando. Muchas gracias, Maru. Vamos a comenzar por el principio. Tú has vivido una situación muy complicada de niño que ahorita nos vas a narrar. ¿Y qué es lo que te ha llevado a decir, quiero hablarlo, quiero hacerlo público? Pues me llevó a hablarlo el ver cómo afectaba tanto mi salud mental y física y cómo afectaba alrededor en las personas también, en mi círculo familiar, de amigos, de trabajo, en cómo realmente afecta todo y lo difícil que es levantarse o más difícil aún intentar dormir, porque es muy complicado estar viviendo con algo así sin poder hablarlo, y a veces incluso el hablarlo ayuda, pero aún así se siente ese peso encima. Y pues fue parte por mí y parte por también impulsar a más personas a que el hablar realmente puede mejorar y puede pues ser mejor. O sea, todo comenzó cuando tenías 11 años. Hoy tienes 23, que por cierto estás cumpliendo el día de hoy. Fíjate el regalo no solamente que te estás dando, sino se estás dando a todos para alzar la voz. 11 años tenías. sí. ¿Qué pasó? Pues yo estaba a un mes de cumplir 11 años y tenemos un familiar que pues era una figura importante en la familia. Yo tengo papá y mamá, pero aún así no es como un ejemplo a seguir tal vez mi papá ser como yo quiero ser de hombre, sino que yo trataba de buscar una figura paterna, alguien a quien admirar o seguir. Y en este caso él era una parte importante de eso, pero pues no nos damos cuenta
de qué intenciones tengan otras personas y eres un niño, incluso ni a veces adultos se logran dar cuenta el cómo son tan buenos ocultándose en un abrazo, en una intención escondida. Nosotros nunca miramos nada extraño, hasta que pues un día empezó como una especie de juego y nosotros estábamos en una casa. Él vive en una situación económica complicada y estábamos en una casa y estaba viendo la televisión y me trató de decir como que acuéstate conmigo un momento y pues uno no ve lo malo. Uno es un niño de 10, 11 años que no ve ahí una malicia y jamás la ves venir de una persona así. Y empiezas a sentirte como de una cierta manera extraña, porque sientes incluso con un cierto tacto, un cierto cercanía con él. Se sintió rara en ese momento. Y ese momento fue la primera vez que esta persona pues me tocó y yo me quedé congelado. Él no... Yo esperaba que él me mirara y me dijera que a lo mejor que está cometiendo un error, porque yo lo quería, toda mi familia lo quería, lo apreciaba, y era una persona de confianza que terminó rompiéndola ahí, y que yo no me podía ir de ahí. Yo no podía irme, y fue un proceso en ese momento muy confuso para mí. Yo no entendía por qué esta persona, si tanto nos cuidó, si tanto nos enseñó a defendernos, por qué era una persona ahora la que nos hacía daño, porque no nos enseñó a defendernos de él. Y todo el momento estuve congelado, no podía hacer nada, solamente la cabeza daba vueltas y vueltas y yo quería que entrara alguien a la habitación, que viera, y luego yo pensaba, si alguien ve, me van a echar la culpa a mí. Va a ser más difícil ahora afrontar esto. Yo pensé que iba a ser una cosa de una sola vez, pero no, fue un tiempo largo. El primer mes fue una confusión, fue intentar negarlo, intentar no aparentar que estoy pasando mal para que mi familia no empezara a cuestionarme. Y Él vivía con ustedes. Él era vecino, vivía a un lado, y pues él siempre estuvo ahí, siempre, y siempre tuvimos una confianza física, de abrazos, de jugar brusco. Somos puros hombres en la familia, y pues eso es muy así, el fútbol y juegos de contacto. Y yo, en un cierto modo, cuando pasó, yo no soy muy a lo mejor religioso, pero yo sí pedía a Dios que me ayudara, que por qué le hace esto a un niño. No entendía qué mal pude haber hecho yo para que yo pagara esto, o por qué tengo que ser una consecuencia de un acto de una persona que no sabe qué está pasando, no sé si sepa. Fue un proceso de 8 o 9 meses en lo cual constantemente pues pasaba. Yo le tomé miedo a ciertas cosas, como incluso el transporte, tocar un botón, el sonido. La piel se hizo más sensible. Me dio una alergia en todo el cuerpo que no entendíamos nadie por qué estaba, pero era una alergia enorme, que era alguna especie de ansiedad en ese momento. Y no podía hablarlo. Yo seguía conviviendo con él. A veces mi mamá nos dejaba encargado con él, o en este caso
la mamá de mi mamá y como decíamos, como yo decía que esta persona está haciendo algo. Nunca pensé en decirlo por miedo, porque una familia se iba a destruir. Yo sabía que una familia se destruye después de eso, pero hasta después entendí que también une. El que haya una destrucción en este aspecto no es una destrucción, te une a los que realmente debes de estar. Y eso a la fecha ahorita me ha unido más a esta muy pequeña familia que tengo. Y todo ese tiempo de niño, fue un año casi, entre 9, 10 meses de estar constantemente con él. Él encontraba la manera de hallar espacios de donde yo estuviera solo. Y yo lo miraba, yo no entendía por qué él hacía esto. Yo todo el tiempo estuve pensando, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Y no podía decirle. En ese momento no puedes enfrentarlo. Me quedaba simplemente mirando y desde ahí cualquier contacto físico externo de cualquier persona se volvió muy sensible hacia mí. Yo ya no quería abrazos, ya no quería... Si alguien me toca por accidente poco la piel, yo no siento que tengo pieles. Necesito estar pensando antes de que voy a ir a un lugar donde probablemente haya un gesto físico para poder hacerme la idea. Si una persona de la nada llega y me da un abrazo o cualquier gesto así que me roce, duele porque sientes una desconfianza, no sabes con qué intención lo hace. Incluso con mi familia, puedo estar comiendo en el comedor con mi mamá y si abajo nos rozamos los pies, es un instinto, es como que te regresa al lugar. El hecho de incluso de andar descalzo y rozar un pie de otro o andar sin camisa en casa, para mí se volvió muy, muy difícil porque pues éramos hombres, éramos niños que estábamos acostumbrados a una vida libre y que una persona como él simplemente viniera y me quitara esa calma, esa niñez, esa forma de ver la vida sin miedo, me generó mucho problema. En amistades, yo ya no quería tener amigos en cierto momento porque eran hombres y decía, son hombres y si en cualquier momento tienen un cambio y me tocan, yo no quería volver a pasar por eso. Con mis hermanos tengo confianza física, pero incluso con ellos ha afectado también. No puedo estar tanto tiempo a lo mejor cerca de ellos porque siento que a lo mejor me van a hacer daño. Todo esto hasta hace meses, porque he estado llevando ese proceso de intentar ver cómo son las cosas realmente e intentar tratarme. Y es un proceso lento, pero sí se puede hacer un cambio poco a poco, pero sí se puede hacer un cambio. Armando, ¿cómo fue enfrentar incluso en la escuela, por ejemplo, las calificaciones? Si no querías ya ni tener contacto con los amigos, ni en tu casa, o sea, te vino afectando en todo tu entorno. Sí, en parte de la secundaria, cuando entré fue complicado porque si el maestro era hombre, yo ya tenía un problema desde ahí, porque no podía estar a gusto y siempre me tocaba estar tan frente. Y el maestro a lo mejor de una manera chistosa pasa o te toca el hombro o te dice algo y para mí era una alerta, para mí no era un gesto amistoso. Y en la secundaria, que es una época de crecimiento y de darse a conocer y que conoces y donde es muy difícil no tomar malas decisiones y también buenas. Mi secundaria era algo liberal, en fiestas era normal ver a compañeros con sus novias, normal, haciendo a lo mejor otro tipo ya de actos ya adultos.
Y a mí me incitaban a lo mejor de que, oye, si tú tienes una novia, ¿por qué no tienes ya algo más íntimo con ella? Y a lo mejor en cierto punto se normalizan, pero para mí no. Para mí no era un gesto a lo mejor de un beso, era difícil. Incluso si era una chica, no estaba a gusto, no podía. Me traté de tener una relación en la secundaria y a lo mejor duraba un mes, 2 meses, porque me sentía muy bien. La chica era muy linda, me hacía sentir muy a gusto. Y luego este recuerdo regresaba y me hacía romper todo. Me hizo perder amistades, me hizo perder demasiadas cosas que uno no debería perder a esa edad, porque más solo es cuando se siente en esa edad. Y afectó en lo académico, no tanto, porque ya vives con ese miedo. Aprendes a vivir con ese miedo y lo normalizas. Y puedes estar tranquilo en el salón de clases haciendo y regresa ese miedo y ya tú mismo te intentas defender. Y sigues haciendo, caminas, es como ir caminando y te van aventando piedras, pero tú sigues caminando. Y es constante, constante. Fui un alumno muy regular en la escuela, pero pues yo expresaba la mayoría de cosas en dibujos, tal vez, en pintura. Yo siempre fui de dibujar, de pintar. Traté de plasmar ese sentimiento y en mi maestro de arte siempre, yo creo que él sí se dio cuenta, porque él siempre le llamó mucho la atención mi forma de pintar, de crear dibujos, de crear ciertos detalles. Y en alguna ocasión solamente se me quedó mirando, tal vez sin decirme nada, asumiendo por lo que realmente estaba pasando yo, con un simple dibujo, con una pintura. Y el hecho de que yo saber que él se está dando cuenta, para mí era un miedo. Era como no le digas a nadie. O sea, déjame vivir esto solo, no quiero que nadie sepa, porque si los demás saben, van a creer que yo tuve la culpa, que yo incité a esta persona. Pocas veces se apoya realmente a la persona que pasó el abuso. En la mayoría, bueno, eso creemos, pues bien. Creemos que nunca nos van a apoyar, pero realmente sí, no nos van a apoyar todos, porque sí hay mentes que cambian. Y en este caso, yo no esperaba que me apoyaran todos, pero pues me apoyaron lo suficiente solamente de personas. Y es que tú te sentías culpable. Sí. Y es como cuando alguien habla de haber vivido algo como lo que tú viviste, también tienen este sentimiento de culpa. Y eso hace que guardes silencio y que no lo platiques. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú lo pudieras hablar? Sobre todo con tu mamá, ¿no? Que es con quien pues más miedo te daba hablarlo porque era su familiar. Pasaron entre 10, 11 años más o menos, entre 8 o 10 años más o menos. En estos 8 o 10 años fue tenerlo él en visitas, en navidades, en cumpleaños. Y yo era muy, muy difícil, eran dolores de cabeza intensos. Me intentaba apartar y no servía de nada, porque van a haber dudas de mis papás. Y a pesar de que mis papás siempre fueron muy comunicativos, siempre me hablaron de que esto no está bien, pero no entendían que no, cuando realmente pasa, un papá nunca quiere que pase eso. Claro. Y siempre a lo mejor espera que si un día pasa, un niño, su hijo le diga, pero es muy complicado. En una discusión, yo tenía 19 años y en una discusión con mi mamá estábamos discutiendo un tema. Ella siempre me cuestionaba, es que ¿por qué eres así? ¿Por qué tienes este comportamiento? ¿Por qué siempre contestas de una manera dura? ¿Por qué nunca aceptas un abrazo? ¿Por qué se tiene que hacer un problema? Y yo tenía mucha ira, demasiada ira guardada. Y entre toda la discusión que se hizo muy intensa,
me estuve como 10 segundos pensando en decirle, es que está pasando esto, es que está pasando esto. Y le solté y le dije, es que tú no sabes lo que él me hizo. Le digo, tú no sabes lo que él a mí me hizo. Le dije, ¿y por qué no puedo estar a gusto con todo esto? Ella me dijo, ¿quién te hizo qué? Le dije, tu hermano. Le dije, él me hizo cosas de niño. Le digo, y no puedo sacarlos de la cabeza. Le dije, no quiero que les afecte a ustedes, pero aún así les está afectando. En ese momento yo me quiebro a llorar y mi mamá igual. Nada más estábamos los dos y fue como si te echaran agua fría de pronto en todo el cuerpo y te gritaran, y al mismo momento era recordar todo, pero había como una pequeña parte que se sentía como alivio de que mi mamá ya sabe, y ahora era como, ¿qué va a hacer mi mamá ante esto? Mi mamá me abrazó y yo creo que jamás he llorado de esa manera porque no lo he vuelto a hacer tan seguido. Y me abrazó, me dijo que le hablara bien de qué fue lo que pasó. En ningún momento trató de defenderlo a él, ni nada. Obviamente, yo creo que siempre tuvo a lo mejor inconscientemente una sospecha extraña de que algo estaba pasando. No de él, sino como conmigo. Le conté la situación, le dije a los 11 años, pasó esto, le dije, y siguió pasando hasta 9, 10 meses después. Yo dejé de contar las veces que pasaron porque fueron demasiadas. Y en ese momento yo yo me sentía muy mal, pero yo no podía entender cómo mal se puede sentir una mamá al escuchar que su hijo sufrió de abuso por su propio hermano. Me intentó calmar. Yo me aislé en ese momento. Yo no quería que me vieran, no quería saber nada de nadie en ese momento. Le conté con detalle todo. Ella dijo que íbamos a enfrentar a esta persona, que no nos íbamos a quedar callados. ¿Quién más sabía? Solamente sabíamos ella y yo. Mi mamá le marcó a la pareja. A mí lo que me impulsó incluso más a decirle a mi mamá fue porque un mes antes nos habíamos enterado de que esta persona se había juntado con una señora que tenía una niña. Y en ese momento mi alerta se encendió y yo no podía dejar pasar más tiempo, no podía dejar pasar días, no podía dejar pasar nada porque yo tenía que decirlo para que alertaran a esa niña, a esa mamá. Todo ese mes fue muy difícil y gracias a la discusión que tuve con mi mamá se pudo sacar. Tal vez fue un momento de depresión muy fuerte, pero en ese momento sirvió. Mi mamá se comunicó con la señora, le platicó la situación. La señora simplemente dijo que eso ya había pasado, que sí sabía de ese problema, que lo cuestionó a él. Él asumió toda la responsabilidad, dijo que sí había sido cierto. Él intentó hacerse daño a sí mismo. Bueno, dijo que lo haría, tal vez para que no se hiciera un problema, pero ese tipo de personas no se hacen daño a sí mismos, solamente lo dicen para hacerte quitar cosas. La señora pareja de esta persona no hizo nada, prefirió seguir con él. Mi mamá le rogó que si quería a su hija, que no lo mantuviera cerca de él, porque esta persona era un depredador, no solamente de mí. Yo durante este proceso de 9, 10 meses y de infancia, adolescencia, yo llegué a ver que no solamente había sido yo. Yo empecé a seguir a esta persona y lo seguía. Si iba a jugar fútbol, si hacía otra casa de otro amigo, yo me iba con él, porque por miedo a que en esas casas había niños y que él tocara a esos niños.
Y en más de 5, 7, 8 ocasiones llegué a ver cómo esta misma persona llegó a tocar a más de 8 o más de 10 niños, entre ellos contándome a mí, y trataba de no dejarlos solos. Y trataba de ponerme en medio. En este lugar, en Tampico, pues es un lugar caloroso. Las niñas a lo mejor andan solamente con su short o cosas así. Y esta persona, yo le miraba a los ojos cuando miraba a la niña. Y era como, yo siempre me imaginé que en vez de lágrimas, era como si saliera saliva, como algo que él deseaba mucho. A la mayoría de vecinos de esa misma calle, yo llegué a ver cómo tocaba a la niña, cómo tocaba a la otra niña de la esquina, a la otra niña de enfrente, a hijos de sus amigos. Y esta persona no era una alerta, era una persona que era en cierta manera bueno con los niños, llamativo para ellos, jugaba, se los llevaba al campo a jugar fútbol, a hacer de todo. Y los papás nunca sospecharon de ese tipo de persona. Casi yo conté alrededor de entre 9 o 11 niños más, aparte de mí, y yo no entendía cómo esta persona se levantaba todos los días y volvía a hacer lo mismo, tanto con ellos o conmigo, y no se saciaba, nunca. Se le dijo todo esto a la pareja y no hizo nada, y a la fecha sigue con él. Y ahí sigue, y yo sigo viendo a veces en escondidos cómo él sigue con la niña y la señora no hace nada, justificó todo lo de en ese momento su pareja y no pudo hacer nada. Yo no entiendo qué nivel de mamá, como de no proteger, pero esta persona es muy inteligente. Aprenden a sobrevivir de esa manera, a mentir. Y nosotros nos pusimos peor, porque mi mamá nunca habría hecho eso. Mi mamá enfrentó a esta persona, le llamó, le dijo, él asumió todo. La señora sabía y aún así decidió quedarse con él, aún sabiendo el peligro que hay en casa y él teniendo una niña. No porque sea una niña sea más difícil, sino porque es un niño, es alguien pequeño. Y a la fecha sigue con él. Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. ¿Qué pasó cuando le cuentas a tu mamá, le contó a tu papá, le contó a tu abuelita? ¿Cuál fue la reacción de la familia? Porque creo que para ti fue muy importante la reacción de tu mami, de apoyarte, de abrazarte y de verla rota, ¿no? Yo soy mamá y bueno, pues definitivamente es una situación bien complicada y para ella tantos años diciéndote qué tienes, por qué te portas así, por qué eres así, hasta que esa olla de presión pues tronó y pudiste decir lo que pasó con tu papá, con el resto de tu familia, con tu abuelita. El segundo en enterarse fue mi hermano mayor. Él fue a la casa. Ese día que él fue a la casa, yo me salí
Yo estaba muy acostumbrado a salirme solo al cine, ir a comer solo, disfruto mucho de eso. Y me fui al cine, me dijo, tu hermano va a venir más tarde. Le dije, es que no quiero estar, le dije, no quiero estar cuando le digas. Mi mamá le dijo, mi hermano obviamente se puso muy mal, pero siempre me dieron ese apoyo, siempre. Tanto él y mi hermana, ella y mi hermano me dieron ese apoyo de tratar de comprenderme, de apoyarme, de buscar ayuda con un psicólogo. Mi mamá le dijo a mi papá, ellos ya están separados y aún así ella le comentó este problema y sigo esperando que me pregunte que cómo estoy. Tu papá no te habló. Me habla, pero No hablan del tema. No le quiero preguntar por qué no quiere hablar del tema. No quiero hacer nada, simplemente a lo mejor sí espero que me pregunte que cómo he estado con eso, que me ayude, porque sí necesito eso. Y sobre todo porque si esta persona para ti de niño era una figura a quien tú admirabas y todo lo que causó, pues la otra figura que te quedaba era tu papá o es tu papá. Yo cambié esa figura. Cuando me di cuenta que nadie me iba a cuidar, yo no tenía un modelo a seguir. Yo necesitaba un modelo a seguir. Yo no sabía cómo hablarle a una niña. No sabía cómo quitar un tanque de gas, o ver cómo lo hacen, cómo poner un boiler, cómo arreglar el lavabo, cómo hacer esto. Yo nunca tuve eso. Mi papá en cierto momento a lo mejor trató, pero pues nunca hubo esa interacción tanto. Yo encontré una figura paterna en una figura pública que encontré hace años, que era un cantante, y en él me inspiré mi personalidad, al menos en mi forma de ser, de ver a una chica, de hablar, de pensar. Y si no fuera por esa figura, por ese cantante, yo no sé qué hubiera hecho en ese tiempo. Yo llegaba a imaginarme cómo este cantante llegaba y hablaba conmigo, me explicaba, me enseñaba en sus canciones, me aconsejaba en sus canciones. Pero yo quería que fuera mi papá, pero mi papá nunca fue tan comunicativo. Tal vez sus papás tampoco lo fueron con él y él solamente es consecuencia de base a lo que él vivió. Pero yo creo que debemos hacerlo mejor de como lo hicieron con nosotros. Al menos eso es lo que yo pienso ahorita y no es gracias a él. Es gracias a lo que yo he tenido que hacerme solo. Y pues en este caso mi papá, él es muy distinto, es muy distante, pero no lo juzgo, o sea, nunca he tenido nada en contra. No es que lo juzgues, pero sí deseas que las cosas sean diferentes. Sí deseo bastante que él me llame y me diga que cómo estoy con eso. Él no sabe que voy al psicólogo, no sabe. Él no le toca pasar como en las madrugadas me despierto y mi mamá tiene que ir a conmigo porque me despierto gritando o me despierto llorando y no puedo dormir si no hay alguien ahí. Él no está pasando por esto. Él no me está viendo cómo realmente me afecta, cómo a veces dejo de comer por el miedo, cómo él no está simplemente. Y tal vez por eso a lo mejor no lo entiende. Y es otra generación un poquito más complicada a lo mejor en modos emocionales. Pero pues igual si un día él llega a decirme, a preguntarme, yo lo aceptaría sin ningún problema. Ya no con la misma fuerza de antes, porque ahora todo esto lo he tenido que pasar yo con mi mamá y mis hermanos. También deja de ser importante de todo eso. Pero no dejo de quererlo de la misma manera. ¿Qué pasó con tu abuelita? Ella fue el motivo por el cual yo estuve callado, porque yo no podía decirlo, porque mi miedo era ese, ¿qué iba a pasar con ella? Yo no me imagino el dolor que podía sentir enterarse que su propio hijo es una persona que hace daño. No,
yo no quería eso para ella. Yo me estaba preocupando más por ella. Y mi mamá le contó y pues fue difícil para ella y es difícil hasta la fecha. Pero pues tampoco tengo esta comunicación tan amplia. A partir de ahí se rompió mucho. Yo me alejé bastante. No podía estar. A veces ella viene de visita y estoy un rato y mejor me voy porque de alguna manera u otra me siento muy extraño al lado de ella. A veces a ella se le puede pasar decir un comentario como, al rato voy a hablar con esta persona. Y ella sigue teniendo comunicación con él. Es su hijo. Y yo realmente no entiendo qué es lo que pasa en la cabeza de los demás, porque yo no podría, incluso si a una persona que yo no conozco le hacen daño a una persona que tampoco conozco, yo tengo mucho coraje con eso. Aléjate de esa persona. Esta persona tiene que dejar de estar en tu vida, de hacerte daño sin importar nada, sea tu hijo, sea tu hermano, sea todo. Es una persona que hace daño. Pero ellos no lo ven igual que yo. Ella simplemente, pues ya es una abuela, ya es grande, ya solamente no entiendo realmente qué es lo que pasa, al menos en esa mente de mi abuela y de mi papá. Algo debe haber que no les puede tampoco el preguntarme cómo estoy, el nada. No he recibido nada de parte de ellos. ¿Algún apoyo, preocupación, compasión, empatía? Yo creo que sienten culpa que no les pertenece, porque eso es lo que causa. Yo sentía una culpa que no era mía. Y siento que siente una culpa tal vez porque su propio hijo le hizo daño a su nieto, al hijo de su otra hija. Y creo que yo siento a veces ese tipo de rechazo, no malintencionado, pero sino más influenciado por la culpa, por lo que hizo otra persona. Y yo lo trato de ver así y trato de comprenderlo. No trato de ver mal a mi mamá, a mi abuela, a mi papá. Simplemente digo, ellos actúan en base a lo que ellos saben, a lo que ellos les enseñaron. Yo tuve la enseñanza de mi mamá. Mi mamá nos enseñó demasiado cómo manejar muchos temas con mucha comunicación y en base a lo que yo he aprendido. Así que incluso tal vez lo esté justificando ahorita, pero realmente no trato de no pensar mucho en ellos ahora, solamente enfocarme en mí, en ayudarme. ¿Cómo cambió el que pudieras ya haber hablado con tu mamá, con tus hermanos, el no tener guardado tantos años esta angustia? ¿Cómo te transformó eso? Me sentí más ligero. Fue un cambio de 180 grados, fue muy bueno porque ya empecé a ir a terapia, empecé a hablar del tema. La psicóloga me recomendó, hay que hablarlo con más personas, esto te va a hacer sentir mejor. En mi caso, hay casos tal vez más difíciles o depende cómo lo viven las personas, pero yo jamás me detuve al cambio. Siempre intenté ayudarme. Y la ayuda con la psicóloga y la ayuda familiar y de las personas que te quieren, yo creo que para mí es lo más importante. Sin ellos, sin ese apoyo, no se puede hacer tanto un cambio. Tal vez si vives solo en cualquier momento, es más difícil, sí se puede, pero es más difícil. Pero si tienes personas que te quieran y te apoyen, lo vuelve más fácil. La relación cambió, mejoró con mi mamá, con mi hermano, nos hizo un poco más unidos. Pero a mí no me quitó lo sucio que me sentía. Podía hablar más con ellos, podía estar más tiempo con ellos, porque yo era estoy un momento, 2, 3 horas, yo me voy, prefiero irme, dar la vuelta solo. Y ellos no entendían, pero ahora ya entendían por lo que estaba pasando. Ya sabían que, ok, déjenlo también que esté solo, déjenlo que vaya, camine, déjenlo que esté un momento.
Y así lo miré yo, y fue un apoyo también muy, muy bueno ese, que me dejaran también estar solo. Y mejoró, hizo la comunicación más grande, hizo que nos uniera un poquito más, como al menos el saber que sí vamos a estar nosotros, aunque seamos solamente 4 personas, el saber que al menos 4 personas nos queremos entre todos se siente un poco mejor. Tal vez no soy muy bueno expresándoselos, pero es como un agradecimiento muy silencioso que les tengo, porque a la fecha es difícil estar con esto. Pero si no fuera por ellos, por las amistades que he hecho durante estos años, yo no estaría en este momento aquí. Ellos hicieron que yo apreciara más la vida, porque también le pierdes el amor y respeto a la vida porque sufriste eso en la infancia. Si no fuera por mi mamá, mis hermanos y tal vez uno que otro amistad, yo en este momento a lo mejor no lo hubiera conocido a usted, no estaría aquí. Y estoy bien agradecido, la verdad, con hablarlo, porque me abrió las puertas, me hizo una persona más, miraba más las alertas con más detalle. Porque si yo no puedo dejar a un niño solo en cualquier lugar. Incluso si veo una pareja que va descuidando a un niño atrás, yo prefiero irme lento, o al menos a una distancia donde ver que ese niño viene con esa pareja y tratar de que no la dejen atrás, de ver alertas, de ver focos rojos en todo, y a la vez es una consecuencia de todo esto, porque incluso con mis sobrinos, tengo 3 sobrinos y mi relación con ellos es muy difícil. Yo no podía antes acercarme a ellos, porque decía yo, si yo los abrazo y si les doy un gesto cariñoso, ellos van a pensar que soy malo. Ellos van a pensar que les quiero hacer daño. No solamente ellos, sino mi familia, las personas que nos ven. Yo dejé de abrazar a mis sobrinos. Yo no podía estar. Yo sentía como si yo fuera malo. Como si es una manera de sentirse muy extraña que sientes que te están juzgando siempre. No podía estar con mis sobrinos solo. Yo no quería tener interacciones con ellos, porque yo sentía una culpa que ni siquiera era mía. Mi mamá me regañaba, me decía, es que son tu familia, tienes que ser más emocional con ellos, son niños, jugar. Le digo, es que no puedo. Le digo, ella no sabía, a pesar de esto, que yo sentía esta culpa. Le digo, es que a lo mejor ustedes creen que soy malo, o que una vez una persona dijo que el abusado se convierte en abusador, y no es cierto. El abusado se convierte en protector de los demás también. No digo que no haya casos donde también el abusado convierte en abusador, pero no era mi caso. A mí no me importaba irme a los golpes con tal de defender a un niño o a una chica en un transporte público. Y no me importó, y fueron más de 2 ocasiones que llegué a llegar a casa con un ojo morado. ¿Y qué te pasó? Nada, me caí. O un perro me pegó. O algo referente a cualquier cosa. O no, me caí, esto. Pero realmente yo podía ir en el transporte, y aquí en Monterrey es muy saturado, demasiado. Iban todos pegados con otros. Y en una ocasión yo iba en un transporte y me tocó ver como un señor chico, al menos unos 25 o 30 años, grande, iba como con una intención rara al lado de una niña de alrededor de 8 o 10 años. Y uno nota, yo tengo mi mochila y prefiero que mis mochilas sean cruzadas para, si paso, yo ponérmela enfrente y no tener ningún malentendido con nadie, o nada. En esa ocasión yo miré cómo él se iba tocando, viendo a la niña, viéndola hacia abajo, viéndola con los mismos ojos que tenía esta persona. Yo miré cómo él se iba acercando más y más, al momento de allá acercarse, con su dedo tocar el hombro de la niña.
de acercarse, tocar la parte de la espalda. Y en ese momento yo me paré, toqué el botón para bajarme, esperé que la puerta se abriera, lo agarré y lo saqué y abajo lo golpeé. Y le dije, no te hagas el inteligente, le dije, al creer que no te están viendo. Le dije, eres igual a esas personas, le dije, y yo no voy a permitir que al menos sigas haciendo esto. Si yo veo, yo no voy a permitir. En ese momento que vi que pude físicamente con estas personas que eran mayores, decidí que lo iba a hacer más. A lo mejor no tanto físicamente, pero si podía cuidar a alguien, lo iba a hacer, sin importar nada. No me importó nada. En esa ocasión, por suerte, no me golpeó la persona. Solamente se quedó mudo. No esperaba que alguien realmente estaba cuidando a alguien. Se terminó yendo. Yo me fui con sangre en las manos, pero no me sentí mejor. Pero al menos sentí que al menos alguien no va a tener un trauma en un futuro. Que alguien se está salvando de lo que yo estoy pasando. Y así fueron en muchas ocasiones, y más en el transporte público, ver cómo señores, cómo chicos de secundaria, prepa, tienen este tipo de intenciones. Y todas las veces que vi, al menos yo sí tomé acciones en sacarlos, en empujarlos, en decirles. Y es algo que me hace sentir un poco bien, pero creo que yo lo hacía por sentirme mejor. No me hace sentirme tan bien, pero no puedo dejar que pase algo que me pasó a mí. O sea, no puedo estar así. ¿Has tenido ataques de ansiedad desde que sucedió esto? ¿Depresión? ¿Todo esto mejoró después de hablarlo, después de ir a terapia? ¿O sigues teniendo estas situaciones? Decías, bueno, habías estado hasta enojado con la vida, con ganas hasta de no estar aquí. Sí, mejora en varios aspectos, pero también empeora en muchos. El hablarlo te ayuda, te sana, pero el hablarlo ya es enfrentarlo. Ya no te puedes echar para atrás, ahora es enfrentarlo. A mí, a partir de ahí, desde los 11 años tuve ciertos ataques de ansiedad ocultos, silenciosos, pero a partir de que lo hablé, se intensificaron más. Se hicieron demasiado fuertes que no podía estar a gusto. El dormir se hacía muy, muy complicado y muy, muy difícil. Yo empecé a enojarme incluso con Dios, porque yo le decía, ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué no me cuidaste? ¿O así tuvieron que hacer las cosas? Yo sentía mucho coraje con Dios, con mi familia. ¿Por qué? Y esos mismos pensamientos me hacían entrar en ataques de ansiedad, en estar dormido. Y si dormía, tenía pesadillas. Las mismas pesadillas de lo que pasó todos los días. Y cambiaban las pesadillas también. En vez de yo ser la víctima, en las pesadillas, las personas que yo quería ahora, que tenía una cercanía con ellos, ya una confianza, ahora ellos estaban siendo víctimas de esta persona en las pesadillas. Y ahora ya no podían estar a gusto dormido. Ver a las personas que quiero pasar por esto en las pesadillas era muy difícil. Empecé a tener demasiadas ojeras. La psicóloga trató de hacerme sentir mejor, de ayudarme, de empezar con un proceso mejor, pero esto ya era un problema enorme. Ya era demasiado grande, a pesar de hablarlo. Pero yo no estaba tomando a lo mejor las cosas como debía haberlas tomado. Yo fui al psicólogo, tuve en terapia, me sentí mejor, me salí. Pasaron meses, me sentí peor, regresé a terapia, me sentí mejor, me salí. Y así pasó en varias ocasiones. Hasta que este problema me hizo perder a una persona muy, muy querida, a una amiga que me hizo perder
el problema del abuso te hace perder también personas, te distorsiona tu realidad. Crees que eres malo, crees que no debes estar con nadie más, que nadie debe estar contigo. ¿Por qué van a querer ser amigo de un niño que fue? ¿Por qué? No crees que tu familia te quiere. Quieres que te siguen incluso juzgando en secreto, que si a lo mejor yo tuve la culpa. Y yo soy de muy pocas personas. Mi círculo es muy pequeño, mis amigos son muy pocos. Y yo tenía esta amistad y fueron 2 años que yo estuve en una lucha de no pensar de que, a ver, ella es mi amiga, ella me quiere. Y luego por otro lado pensaba, ¿por qué te va a querer? Mírate, estás sucio. ¿Por qué ella tiene que estar contigo? Y con todas las amistades pasó así. Al menos con esta era una amistad muy, muy, muy íntima conmigo. Yo ya tenía mi confianza física con ella. Ya no sentía miedo de que me abrazara, de algún gesto lindo que tuviera conmigo. Yo ya no tenía nada de miedo. Pero este miedo que yo venía con esta culpa que cargaba ya no me dejaba. Y en tu mente piensas que estarías mejor que no estuviera nadie, es mejor ya no estar. Y la otra parte de la mente empieza a decirte, mejor ya no debes estar tú. ¿Para qué? ¿Por qué los demás tienen que sufrir las consecuencias de alguien, de un abuso? ¿Por qué mi familia tiene que sufrir las consecuencias de levantarse en la madrugada a cuidarme? Yo no quería eso. Yo no quería que mi amiga sufriera las consecuencias de intentar estar conmigo y yo sintiéndome un niño malo, un niño que no es bueno. Y eso me hizo llegar a pensar en 2 ocasiones en ya no estar aquí. En una ocasión, en un diciembre, yo hice una carta. Esta amiga se volvió de las más cercanas hacia mí. No era tu novia. No, ella solamente era mi amiga. Y era muy cercana, casi igual que mi familia, un poquito incluso más. Y le hice una carta, le dije, voy a ir a visitar a mi papá. Le digo, voy a ir a este rancho, voy a estar unos días y pues te veo cuando regrese. Traté de explicarle, voy a estar mejor, voy a estar muy bien. Cuando regrese vamos a comer. O sea, traté de decirle, pero yo ya no quería regresar. Yo ya no iba a regresar. La carta no era de un retorno, era de despedida. Ella tal vez no se iba a dar cuenta. Yo jamás mostré indicios de que yo ya no quería estar aquí. Me fui, intenté hacerme daño y mientras intentaba no me sacaba de la mente a esta amiga. A mi mamá, a mis hermanos, a mi papá, a mis mascotas. No me sacaba de la mente. Yo sentía que tenía que sentir dolor físico para poder irme. Y intenté hacerlo, pero no pude. Nunca me dejaron los pensamientos de los recuerdos de mi mamá, de cómo nos hacía de comer, de mis hermanos cuando jugábamos, de mis perros, de mi amiga. Los pensamientos de mi amiga yo creo que fueron de los que más ayudaron, porque es una chica muy, muy linda, muy buena conmigo. Y si no fuera gracias a esos pensamientos, yo en ese momento me hubiera rendido. Y esa misma vez que pasó, yo me regreso a la casa de mi papá en el rancho. Él nunca percibió nada extraño. Tuve un sueño un sueño, pesadilla, no sé, donde están todos comiendo en una sola mesa, donde estamos todos bien. Digo, yo no quiero perderme esto. Yo quiero un día poder estar con mi familia, con mi amiga, con mis mascotas, conviviendo todos juntos. Y entendí que tenía que luchar más, que tenía un motivo para luchar, que el hacerme daño a mí mismo, el hacer que yo ya no estuviera aquí,
ya no podía hacer eso. No podía dejar de cuidar a las personas. No podía dejar de cuidar a mi amiga, a mis sobrinos, a mis mascotas, a mi mamá, a todos. O sea, te aferraste de estos recuerdos bonitos que tenías Sí. y de lo que pudieras seguir viviendo con ellos. Porque dices que perdiste a la amiga. Ya no es tu amiga. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. Ya no es tu amiga. No, ya no es mi amiga. Porque eso fue en diciembre, regresé, fuimos a comer, hicimos muchos más recuerdos después de eso. Pero jamás me dejó este problema. Yo seguía pensando lo mismo y me sentía bien y luego me daba un golpe en la espalda, recordando el momento. Una vez tuve una pesadilla que estuvo constantemente casi 2-3 meses, diario. En esta misma casa donde pasó conmigo a los 11 años, yo veo cómo entra esta persona y veo que lleva de la mano a mi amiga. Y yo cuando veo eso intento entrar a la casa y no puedo entrar. Intento romper la madera y no puedo entrar. No tengo la fuerza en el sueño y en la pesadilla no puedo. Y muchas de las veces que soñé eso no podía entrar y solamente escuchaba. Escuchaba su voz, cómo susurraba. Escuchaba el llanto de ella. Así fueron muchas pesadillas hasta que en una de esas mismas pesadillas que se repetía, yo pude entrar a la casa y miré cómo él estaba parado frente a ella completamente desnudo y ella estaba mirándome y él la tomaba de los hombros y yo miraba los ojos de ella que eran los mismos que yo tuve y esta persona solamente me miraba y me decía que yo no iba a poder salvar a todos. En las pesadillas me hizo mucho daño. Me decía, no vas a poder salvar a todos. Decía, uno tiene que caer. Y en el momento en la pesadilla yo entro, agarro a mi amiga y la cargo. Y cuando la cargo se transforma en una niña de 8 años. De 8 o 10 años se transforma. Y la siento muy pequeña. Y logro salir y él se queda ahí, escurriendo saliva, escurriendo como de alguna sustancia. Y cuando logra salir siento muchas ganas de llorar. Y me levantaba llorando. Y esa pesadilla se seguía repitiendo, pero ya la pude ver, ya la había salvado a mi amiga. Y lo mismo pasó, cambiaba de personas en las pesadillas. Y dolía demasiado, porque mi círculo es muy pequeño. Las personas a las que yo quiero son muy pocas, con las que tengo una confianza. Yo con mi amiga era un vínculo muy grande que tenía y que este mismo trauma no me dejó seguir. Me hizo hacer que eliminar la amistad. Ella sabe lo que te pasó. Ella sabe lo que pasó, pero no sabe que es por esto por lo que yo decidí eliminar la amistad. Yo preferí mentirle, decirle otro tipo de razones, como tal vez ya no quiero ser tu amigo, ya no. Intentar cambiar las cosas. Yo sabía que yo no podía dejarla a ella. Yo estaba, en cierto modo, muy a gusto con ella, me hacía sentir muy bien. Pero sabía que si yo la hacía, que ella me dejara, sería más sencillo. Porque yo no quería. Yo no en ningún momento quería irme. Y me ideé una idea donde si yo le hiciera en cierta manera mal, no de mala manera, pero si yo rompiera esa confianza tal vez sí decidiría, porque yo sentía que ella ya no tenía que estar conmigo. Yo no quería que ella viviera las consecuencias
de mis ataques, de mis problemas, de mirar focos rojos en todo. Yo no quería nada. Yo no quería que ella pasara por lo que yo estoy pasando. Y lo hice. Perdí mi amistad con ella creyendo que era lo mejor, creyendo que yo le hacía mal a ella, simplemente por ser yo. Pero no, realmente me hacía muy bien. Lo que pasa es que esta situación, este abuso que tuviste, te ha impactado de tal manera en todos los aspectos de tu vida. Y yo quisiera que además me dijeras algo, porque creo que además siendo hombre es como doble estigma, ¿no? O sea, como hombre, no quiero decir como mujer, no quiero que se malentienda, pero siento que es más difícil que un hombre hable, o un chico, un niño, varón, hable que a lo mejor una niña. No lo sé. Siento por esa carga quizás cultural, lo que sea. Tú has cargado con todo esto mucho tiempo. ¿Qué les dirías a otros chavos que a lo mejor vivieron algo como lo que tú viviste, que no han hablado, o que tienen temor, o que siguen callando? Yo les diría que es de mucha ayuda hablarlo. A lo mejor no con tu mamá. Si no es momento de hablar con ella, todavía no lo hagas. Con algún amigo, con alguien de confianza con quien puedas decirlo. Y te ayuda mucho, te abre los ojos. Te vas a sentir mucho mejor, vas a recibir apoyo. Pero necesitas hablarlo, necesitas decirlo. El hablar sana, el hablar te ayuda a mejorar, a ser mejor, a cuidar también. Siendo hombres tenemos este conflicto de no decir nada, de que si somos hombres, ¿por qué vamos a decirlo? Y es lo que pensamos todos, nosotros solos nos podemos ayudar. No podemos solos. Yo era del que pensaba que yo iba a poder solo. Yo sin mis amigos y mi familia yo no hubiera podido hablarlo. Yo no hubiera podido hacer lo que ahora estoy haciendo, lo que llevo en terapia. No hubiera podido hacer nada. Las personas que te quieren te ayudan a hablar de todo esto. Tienes que hacerlo por ti y por las personas que quieres y por quien quieres ser en un futuro. Yo quiero tener familia y quiero poder tener hijos, quiero poder tener esta familia y poder cuidarla. No quiero que ellos sufran las consecuencias que yo no pude arreglar ahorita, como el no poder controlar a lo mejor ciertas cosas. Quiero tener una familia bien, una familia estable, cuidar a mi familia ahorita, no pasar malos momentos y que esto no me siga afectando. Esto nunca se va a ir y es algo con lo que vas a vivir siempre, pero tu alrededor importa bastante y tienes que hacerlo por ti y por las personas que quieres. Yo lo hice por mi mamá, mis hermanos, por mis mascotas, por mi amiga, por todas las personas que yo quiero, incluso por las que todavía no conozco. Yo lo estoy haciendo por ellos porque yo quiero que mi familia que yo tenga no sufra lo que en este caso sufrió mi amiga, que fue romper una amistad. Y además sin que le hablaras directamente por qué, ¿no? Sí. Porque no fue por protegerla, según tu percepción. Y es muy válido. Yo quiero, además, en el caso tuyo, tu familia te apoyó. Hay muchos casos de abuso donde lamentablemente el niño, la niña, en ese momento o después, lo hablan con la familia no les cree y la familia no los apoya. Tú tuviste la ventaja en ese sentido de que tu mamá, tus hermanos te han estado apoyando. Hay
alguna instancia, no sé si tú lo sepas, donde puedan pedir ayuda? ¿Tú fuiste con una psicóloga particular o quién te empezó a atender a partir de que pues ya se habló el abuso que sufriste? Yo empecé a buscar ayuda en un lugar privado porque creo que es un poco más rápido, no mejor, porque creo que también hay lugares de gobierno donde incluso es más económica la cita y es más accesible, pero yo necesitaba arreglarlo por horarios, porque era alguien organizado y necesitaba organizarme bien. Es buscar lugares con algún psicólogo, primero necesitas hablarlo poco a poco. El psicólogo tiene algo que cuando entras quieres decirlo todo y eso ayuda bastante. No te sientes juzgado. Por suerte el psicólogo en recepción te preguntan y prefieres que sea un hombre a una mujer quien te atienda. Y eso es muy bueno. Para mí fue muy bueno. Yo escogí a una doctora y me hizo sentir mejor. Si tú te sientes mejor hablando con hombres, te dan las opciones de hablarlo con un hombre, con un doctor, y pues es buscar la ayuda, porque no llega la ayuda. Si esperamos a que llegue, no llega. Necesitas tú ir a buscar, tú solos poco a poco irte ayudando. Yo, amigos que he conocido, que sé que pasaron esto, les he ofrecido la ayuda. Si necesitas ir a hablarlo y no tienes, digo, yo te puedo solucionar eso. Te puedo a lo mejor ayudar un mes. Vamos a crear algo para que puedas seguir yendo al psicólogo, pero necesitas ayuda. Necesitas ir a un psicólogo donde te sientas a gusto. Siempre invité a que las personas hablaran, incluso aunque yo tuviera que poner de mi bolsa, y siempre lo terminé haciendo, porque no es económico, pero ya deja de ser importante eso, sino que la ayuda y el cambio que están recibiendo las personas es lo que importa. Y no importa que yo no lo hago con una manera de que ese dinero regrese hacia mí. Lo hago porque yo sé lo que se siente. Y yo no quiero que nadie más pase por eso. No quiero que nadie pase por eso. Pero ya no dejes la terapia, muchacho. Ya no la... Ya ves que fuiste una vez y lo dejaste, te empezaste a sentir mejor. No lo dejes porque es bien importante para que puedas lograr estos objetivos que tienes, de formar una familia, de ser feliz, de que ya no traigas, que vas a vivir con eso, sí, pero no arrastrando ese dolor que se hace presente en tu vida. Se me viene el tiempo encima, pero yo quisiera primero agradecerte que hayas tenido esta valentía, que hayas elegido este programa para poder hablar de algo que ha sido tan duro para ti y que lamentablemente se vive en muchas familias. Y yo quisiera preguntarte si algunas señales que como familia deberíamos de tener como alerta de que a lo mejor pudiera estar pasando algo. Porque cuando dicen, y es cierto, que muchas veces el abuso infantil viene por alguien muy cercano, a veces no nos damos cuenta como papás, mamás, a lo mejor no lo imaginamos, nunca nos llegaba a pensar, nos llega a pasar por la mente que eso pueda pasar. Algunas señales o algunos alertas que pudiéramos tener como familia para decir, aguas, algo está pasando. Sí las hay. Ningún niño cambia solamente porque sí. Siempre hay un motivo. Si un niño no quiere, si tú a un niño le dices que en el pasillo hacia el baño espantan, el niño ya no va a querer pasar por ahí. Si algo le da miedo o cierto temor, ya no va a querer ir ahí. Siempre va a haber un motivo. Nunca es solamente porque el niño no quiere. Si no quiere saludar de beso, si no quiere tener un contacto físico con alguien, no puede ser una alerta, pero sí hay que prestar atención porque realmente no quiere. No en el momento,
hay que prestar atención con claridad porque también nos podemos equivocar y ver ciertas reacciones. Un niño actúa muy físico, actúa con sus ojos. Hay veces en que evaden la vista. Si no quiere ir a un lugar donde está cierta persona que a lo mejor, como tú no lo sabes, pero para el niño le causa un temor. O el hecho de cierta... A mí lo que mis señales fueron el insomnio. Checar si tu hijo está dormido. No dejarlo solo. Por más cuidadoso, por más difícil que sea, no dejarlo solo nunca. Aunque tú digas, es que es mi hermano, es su papá, es su abuelo, no. No se debe dejar solo. Aunque te digan sobreprotectora, sobreprotector, no se deja solo. No se debe de dejar eso porque por un descuido no estás viendo que a lo lejos o a un lado de ti hay una persona con otras intenciones. En muchas ocasiones los niños tienden a dibujar también. Revisar bien qué está pasando en dibujos, en su forma de ser. Si algo cambia, hay que buscar bien. No cambie solamente porque debe cambiar. Sí, son señales. Son pequeñas señales. Que a veces los papás no vemos porque estamos a la corre y corre y si no, ay, saluda, mijito, y ándale. O sea, no vemos, no nos sentamos a lo mejor a reflexionar en que estas cosas pasan y que esto, como padres de familia, tenemos que estar muy alertas y muy atentos. ¿Algo más que quieras agregar, Armando? Sí. Que se aferren a las personas que quieren, que no se dejen. Sé que es bien difícil hablar de ese tipo de cosas, pero si de aquí una persona quiere hablarlo, decirlo y no tiene con quién, yo puedo ofrecer eso, yo puedo escuchar, puedo intentar ayudar. No están solos. Realmente creemos que estamos solos, pero no lo estamos. Las amistades se pueden ir, pero aún así yo sé que en el fondo ahí siguen y te hacen sentir mucho mejor. ¿Podemos poner tus redes sociales aquí? Sí, sin problema. Para que si alguien que está viviendo algo similar, está cargando con este dolor como el que tú has vivido y sigues viviendo con esto, pero ya encaminado, que se ponga en contacto contigo. Sí, sin problema. A mí me gustaría mucho poder ayudar a más personas y llegar a más personas porque es tan mal que solamente en vez de que la persona vaya al psicólogo, terminamos siendo las víctimas quien vamos al psicólogo. Y necesitamos cambiar eso. Necesitamos prevenir todo eso. Y yo ofrezco siempre mi ayuda para poder que las personas se les haga un poco más fácil el hablarlo, el que no están solos. Y si siente que lo están, no. Creemos que sí, pero no lo estamos. Aunque sean 2, 3 personas, como en mi caso, que es mi familia muy pequeña, son demasiadas personas, la verdad. Y es demasiado el apoyo que se tiene de ellas. No debemos sentirnos con una culpa que no nos pertenece. A mí me diagnosticaron estrés postraumático en base a esto y sé que voy a salir adelante. Sé que va a ser difícil y quiero salir adelante y que más personas conmigo salgan adelante también. No quiero ver a alguien pasar por lo que yo pasé. No quiero dejar a nadie atrás, no quiero nada de eso. Yo espero de verdad que esta valentía que has tenido de no solamente de buscarme y de aquí a hablarlo y hacerlo público sirva para salvar la vida de muchas otras personas, hombres y mujeres, que se pongan en contacto contigo y que en un momento dado puedan buscar apoyo para salir adelante. Sé que te va a ir muy bien porque vas en el camino correcto, Armando. Vas haciendo las cosas muy bien, atendiéndote, yendo a terapia, abriéndote,
hacia la gente a que sepan y hablar de esto, que poco se habla, que poca gente lo habla, pero que sigue sucediendo. Gracias, Armando. ¿Algo más? Muchas gracias, Maru. Gracias de verdad. Si creen que a alguien le pueda servir, que yo creo que sí, esto hay que seguir hablando de este tema. Es muy preocupante. Compartan esto, por favor, este testimonio de Armando Hernández. Hasta siempre. Casa Doctor Food presentó